Listo. Entonces, chicos, ahora veamos con lo que tenga que ver con velocidad relativa. ¿Qué es lo más importante en velocidad relativa? Pues bueno, lo más importante es que se establezca bien qué cosa. El sistema de referencia, ¿sí? El sistema de referencia. Ya sabemos que establecido un sistema de referencia, podemos indicar si la velocidad es negativa y positiva. Recuerden lo que habíamos dicho, ¿no? En clases anteriores, la velocidad, como al ser una cantidad escalar, puede ser positiva o negativa como tal. Y no olvidemos que la rapidez siempre va a ser el módulo de la velocidad y la rapidez es una cantidad escalar absoluta. Absoluta quiere decir que siempre va a ser que siempre va a ser positiva, pues no. Entonces, una vez establecido el sistema de referencia, tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, primero vamos a ver la velocidad relativa que hay entre los cuerpos. ¿Qué hay entre los cuerpos? Por ejemplo, se define como tal que la velocidad relativa del cuerpo A con el cuerpo B siempre va a ser igual a la velocidad de A con menos la velocidad de B. Va a ser igual a la velocidad relativa entre dos cuerpos. Ojo, velocidad relativa entre dos cuerpos va a ser igual velocidad de A menos la velocidad de B. Y si te dijeran al revés, velocidad de B con respecto a, va a ser la velocidad de B menos la velocidad de A. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que todo el mundo lo entienda. ¿Sí? Es muy, muy importante. Ya. Ahora, veamos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. A ver, veamos. Imaginémonos por un momento, ¿no verdad? Que aquí está el vehículo A, ¿ya? El vehículo A, el cual su velocidad o rapidez va a ser de 20 metros por segundo. Y aquí tenemos el vehículo B, que va a la izquierda. Y la rapidez del vehículo B va a ser de 30 metros por segundo. ¿Sí? Eso como tal. Ahora, si a ti te pidieran, hey, ¿cuál sería la velocidad relativa entre estos dos cuerpos? ¿Sí? Esto como tal, las reglas que yo acabo de poner aquí arriba, esto no son iguales. No son iguales. Pero en cambio, ojo, es muy probable y posible que los módulos sí puedan ser iguales. Sí puedan ser iguales. Así como están de la manera escrita de forma de color azul, o sea, los cuadritos, no son iguales, porque uno puede salir negativo y el otro puede salir positivo o viceversa, pero el módulo sí es posible. Listo, entonces veamos. Entonces, si yo te pido la velocidad relativa de B con respecto a, entonces mira, velocidad relativa con respecto a B, con A, ¿no? Perdón, de A con B. Entonces, haciendo bien la fórmula, como estamos acá arriba, será velocidad de A menos la velocidad de B. Pero antes de que tú reemplaces datos, ojo, repito, antes de que tú reemplaces datos, lo más importante es que te den el sistema de referencia. Como tal, es muy importante porque estás trabajando con velocidades y las velocidades son cantidades vectoriales. Hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces aquí voy a poner mi sistema de referencia en la que voy a indicar que es positivo y acá positivo. ¿Qué quiere decir mi sistema de referencia que puse aquí de color naranja? Que todo lo que vaya a la derecha va a ser positivo y todo lo que vaya arriba va a ser positivo. Entonces, todo lo que vaya en contra del sistema de referencia va a ser negativo. Es decir, si se va a la izquierda, negativo. Si se va hacia abajo, negativo. Entonces, ¿por qué? Observen. Como me está pidiendo la velocidad relativa de A con B, entonces A, B, miren, velocidad de A, 20 positivo. Velocidad de B es 30, pero sería menos 30. ¿Por qué menos 30? Porque date cuenta que B se está yendo hacia dónde. B se está yendo a la izquierda y bajo mi sistema de referencia,
Para mí B es negativo. Es negativo. ¿Sí ven? Entonces la velocidad de A con B me quedaría 20 menos por menos te daría más, ¿sí o no? Y esto te daría más 30. Entonces la velocidad relativa entre A y B sería de ¿cuánto? De 50. ¿Sí? ¿50 qué? 50 metros por segundo. Y si tú hubieras hecho al revés, aquí hubiera sido velocidad de B menos la velocidad de A. Vean la diferencia, observen, va a ser igual. Velocidad de B de ¿cuánto? De menos 30. ¿Por qué? Porque va a la izquierda. Velocidad de A de ¿cuánto? 20 positivo. ¿Por qué? Porque va a la derecha. Entonces la velocidad de AB, ¿cuánto quedaría? Menos 50 metros por segundo. Si ven lo que yo dije, lo que establecí en antes, que esto como tal, los que están encerrados en cuadro azul, no van a ser iguales. Pero en módulo, ojo, en módulo sí van a ser iguales. Sí van a ser iguales. Entonces, si tú, mira, si tú le sacas el módulo de B a B, sería 50. Y sácame el módulo de B con A y sería ¿cuánto? 50 también. ¿Sí o no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Y obviamente, hay que también tener en cuenta la pregunta. Si te hubieran preguntado aquí, una trampa que te puede pasar, supongamos que te hubiera hecho el ejercicio y te diga, calcule la rapidez relativa entre B y A, que no te engañe la pregunta, te está preguntando la velocidad y tú vas a decir que te salió menos 50. Tus cálculos están bien, pero escucha la pregunta que te dije. Te pregunta rapidez. Como te estás preguntando rapidez, tú no me vas a poner menos 50. ¿Qué me vas a poner? 50. ¿Por qué me vas a poner 50 positivo sabiendo que te salió 50 negativo? A ver, ¿por qué? Porque te estoy preguntando rapidez y la rapidez siempre va a ser el módulo de la velocidad. Por eso es que te enseñé la parte de aquí de verde, ¿no? Que es muy importante. Perfecto. Ya, listo. Ahora, si está quedado claro esa parte, perfecto. Repito, esto va a ser la comparación entre dos móviles que te dan simplemente las dos velocidades y demás. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver con perpendicular, ¿sí? De manera perpendicular. Supongamos que yo tengo ahora que un vehículo A se va para arriba, un vehículo A, ¿ya? Un vehículo A con una rapidez de 20 metros por segundo, ¿sí? 20, 20 metros por segundo. Y acá hay un vehículo B que tiene una rapidez veamos, de unos 15 metros por segundo. Ya. Y entre ellos forman obviamente 90 grados. 90 grados entre ellos, ya. O sea, viajan de manera perpendicular. Entonces, y si yo te pregunto lo siguiente, quiero calcular la velocidad relativa de A con B, ¿sí? Quiero calcular la velocidad relativa de A con B, ¿sí? Entonces, es la velocidad relativa de A con respecto a B. No, no olvidemos esto. ¿Cómo se lee esto? Si yo te pongo B a B, esto se lee como velocidad relativa de A con respecto a B. Y si yo te pongo BA, es la velocidad relativa de B con respecto a quién, con respecto a A. Entonces, pero vamos a preguntarte las dos para que veas cómo queda. Entonces, si ya sabemos que la velocidad relativa de A con la velocidad de B, entonces aquí, ¿cómo lo haremos? Primero que nada, pero lo más importante, ¿qué cosa? Establecer, ¿qué cosa? Nuestro sistema de referencia. Es algo muy importante. Sin existir una referencia,
no somos nada prácticamente, ¿sí? Eso es algo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, vamos resolviendo esto. ¿Cómo quedaría entonces la velocidad de A? Cuidado se te vaya a ocurrir aquí ponerme 20, después pongo menos 15 y esto te va a dar 10. No. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque recuerden que estamos trabajando con velocidades. Y como dije al inicio, las velocidades son vectores, son cantidades escalares y por ende tienen una dirección. Entonces, si supongamos que aquí, miren que están de manera perpendicular, entonces mira, la velocidad de A va hacia arriba, va a ser positiva, pero como va hacia arriba en el eje de las Y, sería que 20J, 20J positivo. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Menos, ¿qué cosa? Menos la velocidad de B. ¿Cuánto sería la velocidad de B? Sería 15i. ¿Por qué 15i? Porque va hacia la derecha en el eje de las X. Entonces, si ordeno bonito este, porque es un vector, entonces la velocidad relativa te quedaría 15i menos 15i más 20j. Y también puede ser expresado de esta manera, de forma de un vector. Pero si a ti te preguntaran el módulo de esta velocidad relativa o su rapidez, ¿qué tendrías que hacer? Sacar el módulo. ¿Y esto cómo te quedaría? Pues bueno, haces el Pitágoras, porque si ya tienes un vector y te pide cuánto es el módulo, recuérdate que el módulo en vector se aplica a Pitágoras. Esto te quedaría 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Si alguien se pregunta por qué no pongo el 15 con negativo, pues sencillo. Recuerda que todo número negativo elevado al cuadrado se va a dar positivo siempre. Entonces, por eso. Entonces, si ustedes usan la calculadora, no, ¿verdad? Te va a dar que en total la velocidad relativa con respecto a A y B va a ser de cuánto? De 25 metros por segundo. Y si a ti te preguntaran, hey, ¿cómo quedaría el vector de esa velocidad relativa? Pues chicos, quedaría así. Mira que te dicen velocidad relativa de A con respecto a B. Y mira la fórmula. Te queda velocidad de A menos B. Y esto es una resta de vectores. Y siempre no olvidemos que si estamos restando vectores de manera gráfica, ¿no es verdad? ¿Hacia dónde va a apuntar BA? El vector BAB, velocidad relativa de A con respecto a B. Siempre va a apuntar hacia el positivo. ¿Cómo el positivo? Mírate que A en teoría es el positivo y B por este sería negativo, ¿no es verdad? Porque está con el negativo. Entonces, siempre va a apuntar hacia el positivo. Y entonces, este sería la velocidad relativa con A y B. Y tiene lógica que apunte hacia A. ¿Por qué? Porque mira, y te lo voy a demostrar, porque si tú haces el plano cartesiano, ¿qué coordenada te dio la velocidad de A con B? Si ves, te dio menos 15i más 20j. ¿Y ese en dónde está? En el segundo cuadrante. ¿Sí o no? Aquí está. Y si tú lo cuadras, ¿la verdad? Mira, ve. Y ahí está. Ve a ver. ¿Sí ves? Entonces mi gráfica está correctamente. ¿Sí? Entonces, cuando tengas a esto, siempre recuerda, siempre va a apuntar a donde está el positivo, no al que esté con el negativo. Y listo. Dice lo siguiente, dice, sobre un vagón que se mueve horizontalmente a una rapidez de 120 kilómetros por hora, se encuentra un hombre que corre sobre el vagón y una mujer que se mantiene sentada. Primera pregunta, ¿cuál es la velocidad del hombre con respecto a la mujer? A ver, nos está preguntando la velocidad del hombre con respecto a la mujer. ¿Cuál de estas dos cositas nos están pidiendo? ¿Cuáles son las dos variables involucradas? Este hombre de aquí y la mujer de acá. Entonces, a este le voy a llamar H y a este le voy a llamar M. H de hombre, M de mujer. Entonces, como me están pidiendo la velocidad relativa perdón, ¿cuál es la velocidad del hombre con respecto a la mujer? La velocidad relativa. Entonces, para el literal A, ¿cuál sería la pregunta? Lo que vimos hace un rato. Velocidad del hombre con respecto a la mujer, ¿sí o no? Sería la velocidad del hombre
menos la velocidad de la mujer, como vimos en antes. Entonces, la velocidad del hombre con respecto a la mujer, ¿cuál sería la velocidad del hombre? 20 kilómetros por hora. ¿Y cuánto sería la velocidad de la mujer? ¿Cuánto sería la velocidad de la mujer? A ver, ¿cuánto Cero. daría la velocidad de la mujer? A ver, Cero, no es cero. exacto. ¿Por qué cero? Porque pongámonos a pensar, el hombre que No está se mueve. corriendo, exacto, no se mueve. Porque imagínate que tienes a una persona al frente y tú estás corriendo. Para ti esa persona no se mueve, no se mueve. Entonces, la velocidad de la mujer sería cero. Entonces, la velocidad del hombre con respecto a la mujer va a ser de cuánto? De 20 kilómetros por cuánto? Por hora. ¿Sí? Si alguien pensó de que la velocidad de la mujer iba a ser 100 kilómetros por hora, no. ¿Por qué no? Porque ahora estamos enfocándonos en este sistema de aquí. O sea, el hombre y la mujer, a pesar de que están montados en un tren que tiene velocidad, no hay problema. Es como que tú estés montado en un bus y el bus tiene una velocidad cualquiera, pero tú dentro del bus te vas a mover, tú vas a correr, ¿no? ¿Verdad? Y no vas a llevar la misma velocidad que el bus. Porque, por ejemplo, si un pasajero dentro del bus a ti te ve, te va a ver con otra velocidad. No va a ser la misma que la del bus. ¿Y cómo lo ves tú a ese pasajero? Con cero, porque no se está moviendo. Listo. Eso quedaría, ¿no? Perfecto, literal A. Ahora veamos. Listo con eso de literal A. Ahora, ¿cuál es la velocidad del hombre con respecto al hombre que está en el suelo? Ahora, esta pregunta que nos están planteando ahora, justo ahora, ¿no, verdad? Prácticamente, ¿qué es? Es la velocidad relativa con respecto a un punto fijo, o como se lo conoce, con respecto a un observador. Ya no estamos comparando simplemente dos partículas que están moviéndose, ya no. Ahora estamos con algo condicionado, algo que te están pidiendo con un observador ya fijo, un observador fijo. Entonces, a este observador, ojo, que este vendría a ser el observador, yo lo recomiendo que lo llamen tierra, ¿ya? Lo llamen tierra o el observador, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría el literal B? Y esto ya sería algo, un caso aparte. Entonces, la velocidad, mira que te está pidiendo la velocidad del hombre, de H, con respecto al hombre que está en el suelo. Entonces yo voy a poner a esto. La velocidad del hombre con respecto a tierra. ¿A qué va a ser igual? A la velocidad del hombre, ojo, la velocidad del hombre con respecto al tren más la velocidad del tren con respecto a tierra. Voy a explicar esta formulita. Cada vez que lo veamos así condicionado, como está poniendo aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Cada vez que veamos condicionado, siempre vamos a ir así. Voy a escribir ahorita la fórmula con todo para que se entienda un poco más bonito, ¿no? Entonces, presten atención. Entonces, velocidad del hombre con respecto a tierra es igual a la velocidad del hombre, ¿sí? Del hombre con respecto al tren más la velocidad del tren con respecto a quién, a tierra. Lo voy a explicar bonito. Cuando te está preguntando condicionado, mira que te estoy preguntando hombre con tierra, hombre respecto a tierra.
Entonces tú vas a ir así. Mi truco para entender este tipo de ejercicios. Y tú dices, ¿quién contiene al hombre? El hombre, el tren contiene al hombre. Entonces por eso yo pongo velocidad del hombre con respecto al tren. Velocidad del hombre con respecto al tren. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Sí o no? Tú dirás, ¿por qué? Porque ¿dónde está montado el hombre? Está montado sobre el tren. Y una persona que está dentro del tren te da esa velocidad que es de 20 kilómetros por hora. ¿Sí? Imagínate que tú estás dentro del tren y tú ves al tipo que está corriendo arriba. Tú lo vas a ver con una velocidad. Por eso yo te digo, pero si ya te ponen un observador, ¿no verdad? Como en el caso de acá, velocidad del hombre con respecto a tierra. Entonces vas a ir, ¿quién contiene al hombre? El tren. Entonces pongo velocidad del hombre con el tren. Y de ahí desmenuzas. ¿Quién después del, ya, ahora vas a ver quién contiene al tren ahora? ¿Quién contiene al tren? Tierra. Entonces date cuenta, como me piden velocidad del hombre para llegar a tierra, por así decirlo, tendrías que ir del hombre al tren y después del tren a tierra. Si lo ves de cierta manera, mira aquí, tacho, imagínate que por un momento tacho la palabra tren y tacho la palabra tren. Ahí tendrías V de hombre, velocidad del hombre, paz, plus velocidad de la tierra. ¿Sí? No sé si me hice entender hasta ahí. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos claros? O sea, yo lo veo así para que sea un poquito más fácil. Si te pide, por ejemplo, para que sea un poco más entendido, imagínate que tú estás aquí, ya. Entonces tú eres el observador, tú eres la tierra, tú eres el observador, tú eres la tierra, tú eres el que manda. Entonces, yo te digo que aquí está, qué sé yo, tu crush, bacán, tu crush. Y tu crush está montado en un bus, ¿ya? Entonces, pero aquí está la novia o novio de tu crush, ¿ya? Como sea. Ya, listo. Y tú ves que el bus, ojo, tú ves que el bus va a 20 metros por segundo. Ahora, como tu crush vio a tu novia, perdón, vio a la novia de él, ¿no, verdad? Vio a la novia de él, se emociona y la va a ver. Entonces, la novia, ¿con qué velocidad lo ve? Lo ve con una velocidad de, qué sé yo, de 5 metros por segundo. Pero ahora, yo te quiero preguntar a ti, ¿con qué velocidad lo ves a tu crush? Entonces, facilito, baja así. Entonces, mira, te estoy preguntando a ti la velocidad de tu crush con respecto a ti. O sea, sería la velocidad de tu crush con respecto a tierra, ¿sí o no? Entonces, velocidad de tu crush, pero con respecto a quién. ¿Quién contiene a tu crush? ¿Quién lo tiene ahí? Lo tiene el bus. ¿Y con qué velocidad lo ve? Porque tu novia, la novia de él está dentro del bus. Entonces sería la velocidad de tu crush con respecto al bus. Y de ahí sería más la velocidad del bus con respecto a quién. ¿Con respecto a quién, chicos? La velocidad del bus con respecto a quién? A tierra. ¿Sí está claro? Entonces la velocidad de tu cross con respecto a tierra sería velocidad de tu cross con respecto al bus sería 5. Y la velocidad de esta persona, del bus, perdón, sería 20. ¿Con qué velocidad lo ves alejando de tu cross? Con 25 metros por segundo. Se suman, lógicamente, porque bajo el sistema de referencia, como ambos se van en la misma dirección, se sumarían. Si fueran en sentidos contrarios, se restarían. Y básicamente con el sistema de referencia. ¿Me confirman si ahí ya quedó claro? Por favor. ¿Me confirman si quedó claro con ese ejemplo? ¿Me confirman si quedó claro? Sí, sí quedó claro. Perfecto, muy bien. Chicas, las demás sí quedó claro. Entonces, ahora, ¿cómo se quedaría esto? Entonces, velocidad del hombre con respecto a tierra. Entonces, velocidad de h con respecto a tierra.
¿Cuál sería la velocidad del hombre con respecto al tren? De 20 kilómetros por hora, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Si somos un poco más técnicos, sería 20i. Primero que nada, establezcamos nuestro sistema de referencia, ¿no? ¿Por qué 20i? Porque está en el eje de las X de manera horizontal. ¿Y cuál es la velocidad del tren con respecto a tierra? 100i. Cosa que esto quedaría igual a ¿cuánto? A 120i, ¿sí o no? ¿Y qué? Metros por segundo, ¿no? Cuidado, eso te pueden tomar en el control de lectura, por si acaso, ¿no? Importante. Pero si sacaras el módulo o te pidieran la rapidez, sería de ¿cuánto? 120 metros por segundo. Porque aquí yo no hago Pitágoras, porque, ojo, solo sería una coordenada, ¿no? ¿Sí? ¿Qué harías? Listo, ahora iríamos al literal C. ¿Cuál es la velocidad de la mujer con respecto al hombre? A ver, lo vamos a hacer un poquito por acá, la verdad. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño, la verdad, para poder tener espacio para resolver, ¿no? Esto lo voy a poner aquí mejor. Ya, listo. Y acá voy a poner un literal C. Sí, vamos a ponerlo de color rojo. Literal C. Dice, velocidad de la mujer con respecto al hombre, que ya sabemos que se llama tierra. Entonces yo digo, velocidad de la mujer con respecto a tierra, vamos de nuevo. ¿Quién contiene a la mujer? Velocidad de la mujer con respecto a quién, con respecto al tren, ¿verdad? Porque la mujer está contenida con el tren. Más la velocidad de quién, del tren con respecto a quién, con tierra, ¿no? Ya estamos. Entonces, ¿cómo quedaría? Velocidad de la mujer, ¿sí o no? Velocidad de la mujer con respecto a tierra sería la velocidad de la mujer con respecto al tren. ¿Cuánto sería? Cero. ¿Por qué cero? Porque ¿cómo lo ve el tren? ¿O cómo lo ven los pasajeros del tren? Cero. La palabra no se mueve. ¿Y cuánto sería la velocidad del tren con la que ve el observador de tierra? De 100 kilómetros por hora. ¿100 qué? 100 y, ¿verdad? Y positivo, ¿por qué? Porque va a la derecha. Entonces, con respecto a tierra, te quedaría ¿cuánto? 100 y, ¿qué cosa? Kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, aquí te quedaría, si sacas el módulo o te pidieran la rapidez, te quedaría 100 kilómetros por hora. Y listo. Ahí estaría resuelto esas preguntas. Acá debo corregir en el literal B, pensé que estábamos en metros por segundo, pero era kilómetros por hora. Mil disculpas. Y ahí estaría resuelto este pequeño problemita de velocidad relativa, chicos.